Buenos días, les habla la profesora Idis Álvarez, estudiante de la maestría Pedagogía Social Integradora de la UPEL IPB. En esta mañana voy a hablarles un poco sobre el libro de Marc Bloch de Apología para la Historia o El oficio del historiador. Específicamente en el capítulo 5, en la parte donde habla sobre de la diversidad de los hechos humanos a la unidad de la conciencia. Este capítulo trata sobre el análisis histórico, Y en la parte de diversidad de los hechos humanos a la unidad de la conciencia, Marc Bloch, recordemos que es un gran defensor del siglo XX, que se encargó de tratar de entender por medio de sus métodos la historiografía. La apología, empecemos con decirles que la apología, según su concepto, según la Real Académica, dice que se trata de expresiones orales, escritas o de otro tipo que se difunden con la interacción de brindar apoyo a una persona, a una organización o a una causa. En este caso, Marc Bloch lo está utilizando para defender la historia, para darle un sentido más profundo, más humano a la historia. Dice Marc Bloch que para hacer ciencia se necesitan dos cosas: una realidad y un hombre. Una realidad que puede ser grande, fuerte y enorme, y un hombre que participa en esa realidad o que es agente principal en esa realidad. La historia tiene esas dos cosas para estudiar. Por medio de documentos, el historiador busca los documentos, busca las fuentes, las clasifica, dice Bloch que él traza sus actividades de acuerdo a la clasificación que hace de esas fuentes y esos documentos, sean en lo político, en lo económico, en lo religioso, en la cultura, en ese conjunto de documentos que componen toda la sociedad. Y presenta cada documento analizándolo individualmente según el orden que él les dé. Los analiza para poder extraer de ellos, toda la información necesaria para analizar los hechos que le competen en ese momento. Nos da un ejemplo bastante claro sobre lo que son los documentos para el historiador. Dice que en un laboratorio el científico mete su estudio ya sea en los tubos de ensayo, en todas esas cosas, y sigue los pasos para obtener un resultado. El historiador busca los documentos y hace tres cosas importantes: anota, observa y analiza cada uno de ellos para llegar a conclusiones, igual que lo hace un científico en su laboratorio. Agrupar los hechos según el orden útil para su conocimiento.
él nos habla aquí sobre que clasificar no es algo vano, es algo importante para todos los hechos que la persona, el historiador, el investigador, quiere entender y encontrar respuesta. Dice que el historiador tiene una función bastante fuerte, y es probar incesantemente esos documentos, esas pruebas que ha encontrado, para revisarlas si es necesario y sobre todo para hacerlas más flexibles. Por otra parte, todas estas pruebas, todos estos documentos son muy variables. Entonces, como son muy variables, es más grande la labor del historiador clasificarlas, anotarlas, estudiarlas, analizarlas para probar su fidedignidad, para probar que son fidedignas. También nos habla Mark Bloch en esta parte de su libro, que la historia del derecho, pone un ejemplo de la historia del derecho, utiliza un enfoque de la acción de la mentalidad de un grupo. El derecho es la envoltura formal de las realidades muy variadas. Una regla de derecho es una norma social. Hay muchos fenómenos diversos sujetos a una acción humana. Una norma social, una norma que se puede cumplir o no se puede cumplir, pero que está sujeta a la mentalidad, a la acción de la mentalidad de un grupo. Esa norma, hay un grupo de personas que la pueden juzgar, criticar o no, pero está allí para guiar los pasos del hombre. La geografía humana son los vínculos comunes de muchos de esos fenómenos sociales. Por ejemplo, él habla de la antropogeografía, que estudia las sociedades en su relación con el medio físico, que hay un intercambio en ese medio físico. ¿Qué sucede? Que en ese medio, en ese medio ambiente donde se desenvuelve una sociedad, hay un intercambio con todos los elementos de ese entorno. Los elementos pueden ser naturales, en la naturaleza, económicos, pueden ser políticos y, o lógicamente, sociales, culturales, y todo ese vínculo es el que hace el que tiene que ver el historiador, que existe entre todos esos fenómenos sociales y que componen la sociedad. De esta manera, entonces, el papel del análisis del historiador es descomponer esas partes como un conjunto, no por separado. Mark Bloch nos pone un ejemplo bastante acertado cuando dice: en un paisaje, tenemos un paisaje, y en ese paisaje el físico se encarga de estudiar el azul del cielo, porque es azul, porque el cielo está de esa manera. El químico se encarga de estudiar el agua, cuáles son los componentes, por qué se ve así, por qué es inolora, por qué es incolora, por qué, todas esas cosas. El botánico se encarga de estudiar la hierba, los arbustos, los árboles y todas esas cosas que forman parte del paisaje.
pero cada uno lo estudia por su lado, como separado uno de lo otro. Y quizás dice él que el artista o el poeta ve todos esos elementos y es el único que lo ve para darle poesía, para darle música, para darle ese toque quizás romántico. Pero los estudiosos lo ven y los estudian por separado. Pero hay una parte sumamente importante que es la que Mark Bloch introduce en su estudio de las sociedades como un producto de conciencias individuales. No se puede estudiar la sociedad por fragmentos. Y este punto lo toca el doctor Reinaldo Rojas cuando él lo coloca en su discurso de incorporación, de que no se puede estudiar la encomienda como una sola cosa, política o económica, sino que es un conjunto de todo. Son conciencias individuales, pero todas forman un conjunto. Y esa es la parte humana de la historia. Todas forman un conjunto. Por eso el título de esta parte, que es de la diversidad de los hechos humanos a la unidad de la conciencia. A la unidad de la conciencia. Son muchos hechos humanos. Y pone bastantes ejemplos que pueden ayudarnos a comprender esta parte de que la historia tiene que estudiar los fragmentos de la sociedad sin olvidar que hay un vínculo entre cada una de ellas que forma un conjunto. Y ese conjunto es la conciencia de la sociedad. Entonces, él coloca otro ejemplo. ¿Cuántos de grandes personas quieren ser individualmente una u otra cosa? Por ejemplo, un escritor. Él es escritor, es también doctor, es también filósofo, por separado, pero dentro de él es uno solo, el yo. Es el conjunto. Todas esas cosas son el conjunto de lo que forma esa persona. Asimismo es la historia. Los elementos de cualquier historia, colocaba otro ejemplo. Dividamos a Francia por lotes y se lo damos a 100 científicos para que estudien cada lote, y lo pueden hacer muy bien. Y él decía, por ello habrán por fin descubierto la historia total de Francia. Decía, lo dudo. ¿Por qué? Porque falta algo muy importante: el vínculo de cada uno de esos científicos. Estudian una cosa por separado, pero hay un vínculo que une todas esas cosas para formar a Francia. Esa es la función historiográfica que nos deja Bloch en este análisis del historiador. El historiador tiene que observar los vínculos, clasificar los hechos y las líneas específicas para poder sacar resultados importantes, lo más creíbles posible y con resultados ventajosos. Bueno, este es mi disertación acerca de esta parte del libro de Mark Bloch, Apología para la Historia o el oficio del historiador.